Hermanos queridos, hoy vamos a hablar de algo que va a revolucionar tu perspectiva espiritual para siempre. Existe una puerta que el Altísimo ha abierto específicamente para ti, una oportunidad divina que quizás has estado buscando en lugares equivocados durante años. Te voy a revelar por qué muchos creyentes viven frustrados, sintiéndose estancados, cuando en realidad Dios ya preparó el camino hacia su propósito eterno para sus vidas. Si permaneces conmigo hasta el final de este mensaje, descubrirás cuál es esa puerta que Dios diseñó para ti y cómo atravesarla con fe inquebrantable. Dime abajo en los comentarios si alguna vez te has sentido como si estuvieras golpeando puertas cerradas en tu vida espiritual, rogándole a Dios que abra caminos mientras sientes que tus oraciones rebotan contra el techo. Comparte este mensaje con tus hermanos en la fe, porque lo que vamos a descubrir hoy no es solo para ti, sino para toda persona que anhela cumplir el plan divino en su existencia. Durante mis más de 40 años de ministerio, he tenido el privilegio de predicar en cientos de conferencias alrededor del mundo hispano. Desde las iglesias más humildes en los barrios de la Ciudad de México hasta auditorios repletos en Los Ángeles, una y otra vez he observado el mismo patrón. Creyentes sinceros, llenos de buenas intenciones, que buscan desesperadamente la voluntad de Dios mientras ignoran las señales que Él ya les está enviando. Como un ciego que camina bajo el sol radiante pero no puede percibir su calor, muchos cristianos viven rodeados de oportunidades divinas sin reconocer la mano providencial que las ha colocado en su camino. Permitidme contaros algo que me marcó profundamente hace 20 años. Estaba predicando en una conferencia en Guadalajara cuando se me acercó un hermano de unos 50 años, con lágrimas en los ojos. Me dijo: Pastor Alducin, llevo 15 años pidiendo en mis oraciones que Dios me use en su obra. He suplicado, he ayunado, he clamado por una oportunidad de servirle, pero siento que mis peticiones caen en el vacío. Le pregunté qué hacía para ganarse la vida. Soy maestro de primaria en una escuela pública, me respondió. Trabajo con niños de familias muy humildes. Muchos vienen de hogares destruidos. Hermanos, aquel hombre tenía delante de sus ojos la puerta más hermosa que Dios podía haberle abierto, la oportunidad de ser luz en las tinieblas de esos pequeños corazones heridos. Durante 15 años había estado suplicando por un ministerio mientras ignoraba que ya estaba en el centro mismo del propósito divino para su vida. Su aula no era una coincidencia, era su púlpito. Sus estudiantes no eran una casualidad, eran su congregación asignada por el Altísimo. Esta ceguera espiritual no es un fenómeno moderno. Cuando estudio las Escrituras encuentro que los hombres y mujeres de Dios han luchado con este mismo desafío a lo largo de la historia. Moisés pastoreaba ovejas en el desierto durante 40 años, sintiéndose probablemente como un fracasado, un fugitivo de la justicia egipcia que había perdido su oportunidad de hacer algo significativo con su vida. Sin embargo, aquel desierto aparentemente estéril era precisamente el aula de preparación donde Dios estaba forjando al libertador de Israel. El corazón humano funciona de manera curiosa. Tendemos a romantizar las oportunidades que están lejos de nosotros mientras despreciamos las bendiciones que tenemos al alcance de nuestras manos. Es como el hombre que se queja de la sequía mientras está parado junto a un pozo lleno de agua cristalina. Nuestro problema no es la ausencia de puertas abiertas, sino nuestra incapacidad de reconocer las que ya están frente a nosotros. Recordad las palabras del Señor Jesucristo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estas no son palabras vacías o promesas lejanas, son principios eternos que operan en el reino espiritual con la misma precisión que las leyes físicas operan en el universo material. Cuando el maestro pronunció estas palabras, no estaba hablando de un futuro distante, sino de una realidad presente y activa en la vida de todo creyente genuino. Pero aquí está el misterio que muchos no comprenden. Dios responde nuestras oraciones de maneras que frecuentemente sobrepasan nuestra comprensión limitada. Nosotros pedimos de una forma, Él responde de otra manera completamente diferente, más sabia, más perfecta.
Es como el niño que le pide a su padre un cuchillo afilado para jugar y el padre en su sabiduría le da en cambio un juguete seguro que satisface su necesidad real sin ponerlo en peligro. Durante mis años de formación teológica, tuve la oportunidad de estudiar los patrones de cómo Dios guía a su pueblo a través de las páginas de la historia bíblica. Una y otra vez descubrí que el Altísimo tiene una manera particular de preparar y posicionar a sus siervos mucho antes de revelarles completamente su llamado. David fue ungido rey de Israel cuando era apenas un adolescente que cuidaba ovejas, pero pasaron muchos años antes de que ocupara el trono. Durante ese tiempo de espera, que pudo haber parecido una demora injusta, Dios estaba desarrollando en él las cualidades de carácter que necesitaría para gobernar la nación. Amados hermanos, vuestra situación actual no es un accidente cósmico. El lugar donde vivís, la familia que tenéis, el trabajo que realizáis, las circunstancias que os rodean, todo ello forma parte de un tapiz divino que está siendo tejido por las manos expertas del Creador. Como un arquitecto que coloca cada ladrillo con precisión matemática, Dios ha ordenado vuestros pasos para cumplir propósitos eternos que trascienden vuestra comprensión presente. Hace varios años, durante una gira de conferencias por España, conocí a una hermana en Sevilla cuya historia ilustra perfectamente este principio. Era una mujer viuda de unos 60 años que había perdido a su esposo en un accidente laboral. Se sentía inútil, abandonada por Dios, convencida de que sus mejores años habían quedado atrás. Sin embargo, aquella aparente tragedia la había llevado a mudarse con su hija, que vivía cerca de un hogar de ancianos. Cada mañana, al pasar frente a aquel lugar camino a la panadería, notaba a los residentes sentados en el jardín, con miradas vacías, sin visitas, aparentemente olvidados por el mundo. Un día sintió una extraña compulsión en su corazón, entró al hogar y se ofreció como voluntaria para leer historias a los ancianos. Aquella primera sesión se convirtió en un ministerio que transformó no solo la vida de decenas de personas mayores, sino que le dio a ella un propósito renovado que nunca había imaginado. Su dolor se convirtió en compasión, su soledad en servicio, su aparente final en un nuevo comienzo glorioso. La puerta que Dios había abierto para ella no tenía nada que ver con sus expectativas originales. No era una oportunidad ministerial tradicional en una iglesia, no implicaba viajar por el mundo predicando, no requería estudios teológicos formales, era simplemente la posibilidad de amar a los olvidados en el nombre de Cristo, y esa puerta había estado esperándola justo al lado de su nuevo hogar. Esto me lleva a una verdad fundamental que quiero grabar en vuestros corazones. Dios no está limitado por nuestras definiciones humanas de lo que constituye una oportunidad espiritual. Nuestra tendencia natural es buscar lo extraordinario mientras pasamos por alto lo cotidiano. Anhelamos ministerios espectaculares que impresionen a las multitudes, pero Dios frecuentemente nos llama a ser fieles en lo pequeño, en lo ordinario, en lo que nadie más ve ni aplaude. El reino de los cielos opera bajo principios completamente diferentes a los sistemas mundanos. En el mundo se valora la fama, la riqueza, el reconocimiento público. En el reino de Dios se valora la fidelidad, la humildad, el servicio amoroso. Un vaso de agua fría dado en el nombre de Jesús tiene más valor eterno que toda la riqueza de este mundo transitorio. Permitidme llevarte por un momento a las colinas de Judea hace más de 2000 años. Imagínate a una joven campesina llamada María, probablemente de unos 15 o 16 años, comprometida con un carpintero del pueblo. Su vida era totalmente ordinaria según los estándares de la época, sin educación formal, sin conexiones políticas, sin riquezas materiales. Si alguien hubiera intentado predecir quién sería escogida para ser la madre del Mesías prometido, jamás habría señalado a aquella muchacha de Nazaret. Pero Dios vio en María algo que los ojos humanos no podían percibir. Vio un corazón dispuesto, un espíritu humilde, una fe capaz de aceptar lo imposible. La puerta más gloriosa en toda la historia de la humanidad se abrió para una joven desconocida que simplemente estaba disponible para los planes divinos. Su hágase conmigo conforme a tu palabra cambió el curso de la eternidad.
Hermanos queridos, ¿habéis considerado que quizás vuestra disposición es más importante para Dios que vuestras habilidades? ¿Que vuestro carácter tiene más valor en los planes divinos que vuestras capacidades? En más de 4 décadas de ministerio, he observado que el Señor utiliza consistentemente a personas que otros considerarían poco calificadas, mientras que frecuentemente pasa por alto a aquellos que se consideran a sí mismos altamente preparados. Esto no significa que Dios desprecie la preparación o la educación. Al contrario, Él honra y utiliza todo conocimiento y habilidad que se coloca bajo su señorío, pero he aprendido que la disposición del corazón es el factor determinante en la ecuación divina. Un corazón quebrantado y disponible en las manos de Dios puede lograr más para su reino que toda la elocuencia y conocimiento del mundo, cuando están divorciados de la humildad y la dependencia del Espíritu Santo. Recordad la historia de Gedeón, aquel joven campesino que estaba trillando trigo escondido en un lugar para vino, aterrorizado por las invasiones madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció, lo llamó varón esforzado y valiente, lo cual debió haberle parecido una broma cruel. Gedeón se veía a sí mismo como el menos capaz de la familia, menos importante de la tribu, más insignificante de Israel. Sin embargo, aquella percepción de debilidad propia era exactamente lo que Dios necesitaba para demostrar que la victoria viene por su poder y no por la fuerza humana. La puerta que se abrió para Gedeón no era lo que él hubiera escogido. Libertar a Israel de la opresión extranjera parecía una tarea imposible para un agricultor sin experiencia militar. Pero Dios no estaba buscando un general experimentado. Estaba buscando un corazón dispuesto a depender completamente de la provisión divina. El resultado fue una de las victorias más espectaculares registradas en las Escrituras, lograda con solo 300 hombres armados con trompetas y antorchas. Esta misma dinámica se repite constantemente en la experiencia cristiana contemporánea. Dios continúa escogiendo lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, lo débil para confundir a lo fuerte, no porque desprecie la sabiduría o la fortaleza, sino porque quiere que quede claro que el poder transformador viene de arriba, no de los recursos humanos limitados. Durante una conferencia en Buenos Aires, hace unos años, tuve una conversación que jamás olvidaré con un hermano que trabajaba como conserje en un hospital público. Me contó que durante sus turnos nocturnos, cuando los pasillos estaban en silencio y las familias aguardaban noticias de sus seres queridos, él había desarrollado un ministerio único. Se acercaba discretamente a las personas que esperaban, les ofrecía un café o simplemente les preguntaba cómo se sentían. Muchas veces terminaba orando con ellas en los pasillos del hospital. Pastor, me dijo con los ojos brillantes, he visto más conversiones genuinas en esos pasillos que en muchas campañas evangelísticas elaboradas. La gente está quebrantada, desesperada, buscando esperanza. No necesitan sermones teológicos complejos, necesitan saber que Dios los ama y que no están solos en su dolor. Aquel hermano había encontrado su puerta, un ministerio de presencia y compasión en los momentos más vulnerables de la experiencia humana. Lo fascinante de esta historia es que nunca se propuso crear un ministerio, simplemente respondió con amor cristiano a las necesidades que veía a su alrededor. Su trabajo secular se convirtió en su plataforma ministerial sin que él siquiera lo planificara conscientemente. Dios había abierto una puerta ministerial específica que solo él podía atravesar, porque solo él tenía acceso a esas situaciones particulares en esos momentos precisos. Esto me lleva a un punto crucial que quiero que comprendáis profundamente. Las puertas que Dios abre para nosotros frecuentemente están disfrazadas como responsabilidades ordinarias, trabajos seculares, relaciones familiares o circunstancias que inicialmente pueden parecer limitantes. El error que cometemos es pensar que el ministerio cristiano auténtico solo ocurre dentro de las 4 paredes de una iglesia o en plataformas formalmente reconocidas. La verdad bíblica es radicalmente diferente. Todo creyente genuino es un ministro de Jesucristo, llamado a representar su reino donde quiera que esté. Vuestro hogar es un púlpito,
vuestro lugar de trabajo es un campo misionero, vuestra comunidad es vuestra congregación asignada. La puerta que Dios ha abierto para vosotros puede ser tan simple como la oportunidad de ser la única voz de esperanza en vuestro entorno laboral, o tan específica como la posibilidad de influenciar positivamente a un vecino que está pasando por una crisis. Pero aquí está el desafío. Reconocer estas oportunidades requiere ojos espirituales entrenados para ver más allá de las apariencias superficiales. Necesitamos desarrollar lo que los teólogos llamamos visión del reino, la capacidad de percibir la mano de Dios trabajando en las circunstancias aparentemente mundanas de nuestra existencia cotidiana. Cuando Jesús caminó por esta tierra, constantemente veía oportunidades ministeriales donde otros solo veían interrupciones, molestias o situaciones socialmente incómodas. La mujer samaritana en el pozo no era una coincidencia, era una cita divina. El publicano Zaqueo, subido en el árbol, no era una curiosidad, era un corazón preparado por el Espíritu Santo para recibir transformación. El paralítico que bajaron por el techo no era una interrupción de la enseñanza, era la razón por la cual la enseñanza estaba ocurriendo en primer lugar. Este paradigma revoluciona completamente nuestra perspectiva sobre la vida cristiana. En lugar de estar constantemente buscando oportunidades espirituales en el futuro, comenzamos a reconocer las que ya están presentes en nuestro ahora. En lugar de rogar por puertas que se abran, aprendemos a ver las que ya están abiertas. En lugar de quejarnos por nuestras limitaciones, comenzamos a ver cómo Dios puede utilizar precisamente esas limitaciones para cumplir propósitos eternos. Permitidme ilustrar esto con otra experiencia personal. Hace algunos años, durante un periodo de intensa actividad ministerial, desarrollé problemas serios de la voz que me obligaron a cancelar conferencias y reducir drásticamente mi agenda de predicación. Inicialmente interpreté esta situación como un ataque del enemigo diseñado para limitar mi ministerio. Me sentí frustrado, preocupado por las oportunidades perdidas, ansioso por recuperar mi voz y volver a la normalidad. Sin embargo, durante aquellos meses de silencio forzado, Dios me enseñó lecciones que jamás habría aprendido en las plataformas de predicación. Aprendí a escuchar más profundamente, a observar con mayor atención, a valorar las conversaciones íntimas por encima de los discursos públicos. Descubrí que algunos de los ministerios más poderosos ocurren en susurros, no en gritos. Mi limitación se convirtió en una puerta hacia una dimensión del ministerio que había estado ignorando por años. Durante ese tiempo tuve conversaciones transformadoras con personas que jamás se habrían acercado a mí cuando estaba constantemente ocupado con compromisos públicos. Mi vulnerabilidad abrió corazones que mi elocuencia nunca había podido tocar. Mi debilidad se convirtió en el vehículo perfecto para demostrar la suficiencia de la gracia divina. Esta experiencia me enseñó una lección fundamental. Dios no está limitado por nuestras limitaciones. De hecho, Él frecuentemente utiliza nuestras debilidades, nuestras heridas, nuestras aparentes desventajas como las llaves exactas que necesita para abrir puertas específicas en su reino. Lo que nosotros consideramos obstáculos, Él lo ve como oportunidades. Lo que nosotros interpretamos como retrocesos, Él lo utiliza como preparación. El apóstol Pablo comprendió esta verdad profundamente cuando escribió sobre su aguijón en la carne. 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara, pero la respuesta divina fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no solo aceptó esta respuesta, la celebró declarando que se gloriaría en sus debilidades para que el poder de Cristo reposara sobre él. Hermanos amados, ¿habéis considerado que quizás vuestras luchas actuales, vuestras limitaciones presentes, vuestras circunstancias desafiantes, no son obstáculos para el plan de Dios, sino componentes esenciales de ese plan? Que la puerta que Él ha abierto para vosotros puede requerir exactamente la experiencia que estáis viviendo ahora, por difícil que pueda parecer. Durante mis viajes por América Latina, he conocido a misioneros extraordinarios
cuyo ministerio nació directamente de sus heridas más profundas. Recuerdo particularmente a una pareja en Colombia cuyo hijo había muerto en un accidente de tráfico. En lugar de permitir que la tragedia los destruyera, canalizaron su dolor hacia un ministerio de consolación para otras familias que habían perdido hijos. Su pérdida se convirtió en la llave que abrió sus corazones para comprender y ministrar a otros que caminaban por el mismo valle de sombra de muerte. Lo que me impactó profundamente de esta pareja no fue solo su capacidad de convertir su dolor en ministerio, sino la autoridad espiritual única que su experiencia les había otorgado. Cuando hablaban a padres dolientes, sus palabras tenían un peso que ningún entrenamiento teológico podría haber proporcionado. Habían caminado por el fuego y salido purificados, no destruidos. Su cicatriz se había convertido en su credencial ministerial más poderosa. Esto me lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza de las puertas que Dios abre. No siempre son cómodas, no siempre son fáciles, no siempre corresponden a nuestras preferencias naturales. Frecuentemente requieren que atravesemos valles antes de alcanzar montañas, que enfrentemos gigantes antes de poseer promesas, que abracemos cruces antes de experimentar resurrecciones. La puerta que Dios abrió para José no parecía una bendición cuando fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. La prisión egipcia, donde languideció por años, no tenía la apariencia de una oportunidad divina. Sin embargo, cada aparente retroceso era en realidad un paso adelante en el plan maestro del Altísimo. La esclavitud lo preparó para administrar. La prisión desarrolló su carácter. Las falsas acusaciones fortalecieron su integridad. Cuando finalmente se abrió la puerta del palacio, José estaba completamente preparado para la responsabilidad que lo esperaba. ¿Comprendéis la soberanía perfecta de Dios en este proceso? Él no causa el mal, pero utiliza hasta las intenciones malvadas de otros para cumplir sus propósitos perfectos. Como José declaró a sus hermanos años después: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta perspectiva bíblica transforma radicalmente nuestra respuesta a las adversidades. En lugar de preguntarnos ¿por qué me está pasando esto?, comenzamos a preguntar ¿cómo puede Dios utilizar esto para cumplir sus propósitos? En lugar de resistir las circunstancias difíciles, aprendemos a buscar las lecciones que Dios quiere enseñarnos a través de ellas. En lugar de ver las pruebas como evidencia de abandono divino, las reconocemos como instrumentos de preparación para responsabilidades futuras. Durante una conferencia en México hace varios años, conocí a un hermano que había perdido su negocio durante una crisis económica nacional. Se sentía como un fracasado, avergonzado de no poder proveer para su familia como antes. Sin embargo, aquella pérdida financiera lo obligó a buscar empleo en una empresa donde se convirtió en el único cristiano entre cientos de empleados. En lugar de esconder su fe, la compartió con valentía y naturalidad. 5 años después, aquel lugar de trabajo se había transformado. Docenas de compañeros habían entregado sus vidas a Cristo, se habían formado grupos de estudio bíblico y la cultura empresarial había cambiado notablemente hacia valores más éticos y humanos. La puerta que Dios había abierto para él no era la restauración de su negocio anterior, sino la oportunidad de ser un agente de transformación en un entorno que jamás habría tocado si hubiera permanecido cómodo en su situación anterior. Pastor, me dijo con una sonrisa, si alguien me hubiera dicho que perder mi empresa sería la mejor cosa que me podría pasar, lo habría considerado loco. Pero ahora entiendo que Dios tenía un plan mucho más grande que mi pequeño mundo empresarial. Él me reubicó estratégicamente para impactar vidas que de otra manera jamás habría alcanzado. Esta historia ilustra un principio fundamental. Las puertas que Dios abre frecuentemente requieren que soltemos las que nosotros mismos hemos estado tratando de forzar. Mientras nos aferramos desesperadamente a nuestras agendas personales,
podemos estar perdiendo las oportunidades gloriosas que Él ha preparado para nosotros. La rendición no es pasividad, es sabiduría espiritual. Es reconocer que los planes divinos superan infinitamente nuestras estrategias humanas limitadas. Permitidme llevaros por un momento a la experiencia del apóstol Pablo, ese gigante espiritual cuya vida ejemplifica perfectamente este principio. Cuando era Saulo de Tarso, tenía una agenda muy clara: eliminar lo que consideraba la herejía cristiana y preservar la pureza del judaísmo tradicional. Era un hombre educado, influyente, con conexiones políticas y religiosas importantes. Desde su perspectiva estaba sirviendo a Dios con celo y dedicación. Pero Dios tenía otros planes. En el camino a Damasco, todas las agendas humanas de Saulo fueron interrumpidas por una intervención divina tan dramática que lo dejó temporalmente ciego. La puerta que se abrió para él no tenía nada que ver con sus planes originales. En lugar de ser el perseguidor del cristianismo, se convertiría en su propagador más eficaz. En lugar de defender la exclusividad judía, se convertiría en el apóstol a los gentiles. Lo fascinante de la transformación de Pablo es que Dios no desperdició nada de su experiencia anterior. Su educación rabínica se convirtió en la base para sus argumentaciones teológicas. Su ciudadanía romana le abrió puertas en el mundo gentil. Su conocimiento del griego le permitió comunicarse efectivamente en el mundo helenístico. Incluso su experiencia como perseguidor le dio una comprensión única de la gracia divina que perdonó sus crímenes contra la iglesia. La puerta que Dios abrió para Pablo era más gloriosa que cualquier cosa que él hubiera podido imaginar bajo sus propios planes, pero requirió una muerte total a sus ambiciones personales y un renacimiento completo bajo la dirección del Espíritu Santo. Su conversión no fue solo un cambio de opinión, fue una resurrección espiritual que lo catapultó hacia un destino que transformó el mundo conocido. Hermanos queridos, ¿habéis considerado que quizás vuestras frustraciones actuales son evidencia de que estáis luchando contra el fluir del Espíritu en lugar de rendiros a su dirección? ¿Que las puertas que estáis tratando de forzar pueden estar cerradas porque Dios tiene otras abiertas que son mucho mejores para vosotros y para su reino? Durante mis años de ministerio he observado que una de las mayores batallas espirituales que enfrentamos es la batalla entre nuestra voluntad y la voluntad divina. No porque la voluntad de Dios sea opresiva o restrictiva, sino porque nuestras perspectivas limitadas frecuentemente nos impiden ver la belleza y la perfección de sus planes. Es como un niño que llora porque sus padres no le permiten tocar la estufa caliente, sin comprender que la restricción es en realidad una expresión de amor protector. Recuerdo vívidamente una conversación que tuve hace años con una hermana que había estado orando durante más de una década para que Dios le diera la oportunidad de ser misionera en África. Había llenado aplicaciones, había tomado cursos de preparación, había aprendido idiomas, pero una y otra vez las puertas se cerraban. Se sentía rechazada por Dios, confundida sobre por qué sus deseos sinceros de servir no eran correspondidos con oportunidades. Durante nuestra conversación, descubrí que trabajaba como enfermera en un hospital en una zona muy pobre de la ciudad. Cada día trataba con inmigrantes que no hablaban español, familias que no podían pagar tratamientos médicos, niños abandonados que llegaban al hospital sin identificación. Hermana, le dije, Dios no te ha cerrado la puerta al ministerio misionero. Te ha colocado exactamente en el campo misionero que Él escogió para ti. África está aquí, en tu hospital, en cada paciente que necesita no solo curación física, sino esperanza espiritual. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando comenzó a comprender. Durante años había estado pidiendo permiso para ir a África, mientras ignoraba que ya estaba sirviendo a África, a América Latina, a Asia y a todas las naciones representadas en las camas de su hospital. La puerta misionera que había estado buscando en continentes lejanos había estado abierta todos los días en los pasillos de su lugar de trabajo. 6 meses después, me escribió una carta contándome sobre las transformaciones que había comenzado a ver en su trabajo. Había empezado a orar con los pacientes que lo deseaban, a compartir esperanza con las familias desesperadas, a coordinar ayuda para las necesidades más urgentes.
No puedo creer que estuve ciega durante tanto tiempo, escribió. Dios me había dado exactamente lo que le pedía, pero en un paquete diferente al que yo esperaba. Esta historia revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Tendemos a romantizar las oportunidades que están lejos de nosotros mientras subestimamos las que tenemos cerca. Es más fácil soñar con ministerios exóticos en tierras lejanas que comprometernos con el servicio fiel en nuestro entorno inmediato. Pero Dios frecuentemente nos llama a ser fieles en lo que está cerca antes de confiarnos lo que está lejos. Durante mis estudios de las misiones modernas, he descubierto que algunos de los ministerios más eficaces del mundo no ocurren en campos misioneros tradicionales, sino en lugares completamente seculares, donde creyentes comprometidos han aprendido a ver su vocación secular como su plataforma ministerial. Un profesor que ve su aula como un púlpito, un médico que considera su consulta como un altar de sanidad, un empresario que entiende que su negocio es una plataforma para demostrar principios del reino de Dios. La puerta que Dios ha abierto para vosotros puede no tener el glamour de los ministerios que se ven en las conferencias internacionales, pero puede tener un impacto eterno que solo será completamente revelado en la gloria. El reino de los cielos se extiende no solo a través de predicadores famosos y misioneros reconocidos, sino también a través de madres fieles que crían hijos temerosos de Dios, obreros íntegros que son sal y luz en sus lugares de trabajo, y vecinos compasivos que demuestran el amor de Cristo en las interacciones cotidianas de la vida comunitaria. Esto me lleva a reflexionar sobre las palabras del Maestro. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es deshonesto, también en lo más es deshonesto. La fidelidad en las cosas pequeñas no es preparación para las cosas grandes, es evidencia de que ya estamos listos para ellas. Dios no está buscando gente extraordinaria para hacer cosas extraordinarias. Está buscando gente ordinaria que esté dispuesta a ser extraordinariamente fiel en las responsabilidades ordinarias que Él les ha confiado. Durante una conferencia en Lima, Perú, conocí a un hermano que durante 20 años había dirigido un pequeño grupo de estudio bíblico en su hogar. Nunca había tenido más de 12 personas, la mayoría familiares y vecinos cercanos. Se sentía insignificante comparado con los pastores de iglesias grandes que conocía. A veces se preguntaba si su ministerio tenía algún valor real. Sin embargo, cuando conversé más profundamente con él, descubrí una historia extraordinaria. De aquel pequeño grupo habían salido 2 pastores, 3 misioneros, varios líderes de ministerios juveniles y decenas de familias que habían sido transformadas por el poder del Evangelio. Como una pequeña semilla que se convierte en un árbol gigantesco, aquel grupo casero había sido la fuente de un río de bendición que se había extendido por toda la ciudad y más allá. Hermano, le dije, usted ha sido pastor de pastores sin siquiera saberlo. Su aula pequeña ha sido un seminario más efectivo que muchas instituciones formales. Dios le ha dado una puerta que parece pequeña, pero que ha tenido un impacto gigantesco. Cuando se despidió de mí, tenía los ojos brillantes y una nueva comprensión de la importancia de su ministerio aparentemente humilde. Esta conversación me recordó la parábola de la semilla de mostaza que enseñó Jesús. El reino de los cielos es semejante a la semilla más pequeña que se siembra, pero cuando crece se convierte en la mayor de las hortalizas. Dios se deleita en utilizar comienzos pequeños para producir resultados enormes. No desprecia los días de los pequeños comienzos, los celebra como evidencia de que algo grande está germinando. Las puertas que Dios abre para nosotros frecuentemente tienen esta característica. Parecen insignificantes al principio, pero tienen un potencial de multiplicación que solo la eternidad revelará completamente. Una conversación casual en un café puede ser el comienzo de una amistad que lleve a alguien a los pies de Cristo. Una decisión de ser íntegro en una situación difícil puede ser el testimonio que despierte la conciencia de un compañero de trabajo. Un acto de bondad hacia un vecino puede ser la primera experiencia que esa persona tiene del amor incondicional de Dios. Pero aquí está el desafío. Estas oportunidades requieren sensibilidad espiritual
para ser reconocidas y obediencia inmediata para ser aprovechadas. Son como maná en el desierto. Están frescas cada mañana, pero se deterioran si no se recogen a tiempo. El Espíritu Santo está constantemente susurrando invitaciones a participar en la obra del reino, pero esas invitaciones tienen ventanas de tiempo que no permanecen abiertas indefinidamente. Durante mis años de juventud, antes de entender completamente estos principios, perdí múltiples oportunidades por falta de sensibilidad espiritual. Recuerdo particularmente una ocasión cuando era estudiante universitario. Compartía cuarto con un compañero que pasaba por una crisis personal profunda. Noche tras noche lo escuchaba llorar silenciosamente en su cama, pero yo estaba tan absorto en mis propios estudios y preocupaciones que nunca me acerqué para ofrecerle ayuda o simplemente para escucharlo. Años después, supe que aquel compañero había tomado algunas decisiones que arruinaron su vida porque no tenía a nadie con quien hablar durante aquel periodo crítico. Me di cuenta de que Dios había abierto una puerta ministerial justo en mi propio cuarto, pero yo estaba demasiado distraído para verla. Aquella experiencia me enseñó que las oportunidades más significativas frecuentemente llegan disfrazadas como interrupciones a nuestras agendas personales. Esto me lleva a una reflexión importante sobre la naturaleza de la sensibilidad espiritual. No es una habilidad que se desarrolla automáticamente con el tiempo. Es una disciplina que debe cultivarse intencionalmente a través de la comunión íntima con Dios. Como un músico que afina su oído para detectar las sutilezas de la armonía, nosotros debemos afinar nuestros corazones para percibir las sutilezas de la dirección divina. La oración contemplativa, el estudio meditativo de las Escrituras, el ayuno espiritual y la obediencia consciente a las convicciones del Espíritu Santo son algunas de las disciplinas que desarrollan esta sensibilidad. Pero quizás la más importante es simplemente la decisión de estar disponibles para Dios, de mantener nuestros corazones abiertos a sus interrupciones divinas, de valorar sus propósitos por encima de nuestras conveniencias personales. Hermanos amados, quiero desafiaros a examinar vuestras vidas con nuevos ojos espirituales. ¿Qué oportunidades de servicio han estado esperando vuestra atención? ¿Qué relaciones necesitan vuestra inversión espiritual? ¿Qué situaciones aparentemente seculares pueden ser en realidad plataformas ministeriales que Dios ha preparado específicamente para vosotros? Durante mis viajes por España, he tenido el privilegio de conocer a creyentes extraordinarios que han transformado sus comunidades simplemente por ser fieles a las oportunidades que Dios colocó en sus caminos cotidianos. Recuerdo particularmente a un hermano en Valencia que trabajaba como taxista. Durante sus años de servicio, había convertido su taxi en una capilla móvil donde ministró a cientos de pasajeros que subían a su vehículo en momentos de crisis personal. Pastor, me contó, he orado con ejecutivos que acababan de perder sus empleos, con mujeres que huían de relaciones abusivas, con jóvenes que contemplaban el suicidio. Mi taxi se ha convertido en un lugar de refugio donde Dios encuentra a las personas en sus momentos más vulnerables. Aquel hermano había reconocido que su profesión no era solo un medio de sustento económico, sino una plataforma ministerial única que le daba acceso a corazones quebrantados que jamás entrarían a una iglesia tradicional. Lo que me impresionó profundamente de este hermano no fue solo su creatividad ministerial, sino su comprensión teológica madura de lo que significa ser embajador de Cristo en el mundo. No veía su trabajo secular y su ministerio espiritual como actividades separadas, sino como aspectos integrados de su llamado divino. Su taxi era su púlpito, sus pasajeros eran su congregación, y cada viaje era una oportunidad de demostrar el amor redentor de Jesucristo. Esta integración de lo secular y lo sagrado es fundamental para comprender cómo Dios abre puertas en nuestra época. En una sociedad cada vez más secularizada, donde las oportunidades de ministerio tradicional pueden estar disminuyendo, el Señor está levantando un ejército de creyentes que ministran en lugares y maneras que trascienden las estructuras eclesiásticas convencionales. Esto no significa que
que menospreciemos la importancia de la iglesia local o del ministerio pastoral tradicional. Al contrario, significa que reconocemos que el cuerpo de Cristo es mucho más amplio que las congregaciones que se reúnen los domingos y que la obra del reino se extiende a través de cada creyente que está disponible para ser usado por Dios en su esfera de influencia particular. El concepto bíblico del sacerdocio de todos los creyentes adquiere nueva relevancia en este contexto. Cada cristiano genuino es un sacerdote llamado a mediar entre Dios y los hombres, a interceder por los perdidos, a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta responsabilidad sacerdotal no se limita a las actividades religiosas formales, se extiende a cada ámbito de la existencia humana donde tengamos influencia. Durante una conferencia en Barcelona, tuve una conversación reveladora con una hermana que trabajaba como abogada en un bufete prestigioso. Me contó que durante años había luchado con la tensión entre su fe cristiana y su profesión legal, sintiendo que había muy pocas oportunidades de ministerio en su entorno laboral altamente competitivo y frecuentemente amoral. Sin embargo, gradualmente comenzó a comprender que su presencia cristiana en aquel entorno era precisamente la razón por la cual Dios la había colocado allí. Comenzó a ser conocida por su integridad absoluta, su trato compasivo hacia los clientes vulnerables y su disposición a tomar casos pro bono para personas que no podían pagar representación legal. Su influencia se extendió más allá de los casos individuales. Comenzó a ser una voz de conciencia ética en las discusiones del bufete. Al principio, me dijo, pensaba que mi trabajo era un obstáculo para mi ministerio. Ahora entiendo que mi trabajo es mi ministerio. Dios me ha dado una plataforma para demostrar principios del reino en un lugar donde la justicia y la compasión frecuentemente están ausentes. Su oficina se había convertido en un oasis de esperanza en un desierto de cinismo legal. Lo fascinante de esta transformación es que no requirió que ella abandonara su profesión o que violara las normas éticas de su campo. Simplemente requirió que llevara los valores del reino de Dios a su práctica profesional, que fuera sal y luz en un ambiente que desesperadamente necesitaba ambas cosas. La puerta que Dios había abierto para ella no era una puerta fuera de su profesión, sino una puerta hacia un ministerio más profundo dentro de su profesión. Esto ilustra un principio importante. Las puertas que Dios abre frecuentemente no nos sacan de nuestras circunstancias actuales, sino que nos llevan más profundamente hacia el propósito divino que puede cumplirse precisamente dentro de esas circunstancias. El llamado no siempre es a ir a otro lugar. Frecuentemente es a ser diferentes en el lugar donde ya estamos. Esta perspectiva libera una presión tremenda que muchos creyentes sienten. No necesitamos esperar hasta tener las credenciales perfectas, la preparación completa o la oportunidad ideal para comenzar a servir a Dios. Podemos comenzar exactamente donde estamos, con lo que tenemos, en las circunstancias presentes. La preparación perfecta es el enemigo de la acción obediente. Durante mis años de formación ministerial, recuerdo haber sentido la presión de esperar hasta estar completamente preparado antes de intentar cualquier ministerio significativo. Quería tener todas las respuestas teológicas, todas las habilidades comunicativas, toda la madurez espiritual antes de atreverme a influir en las vidas de otros. Pero un mentor sabio me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. Armando, si esperas hasta estar completamente preparado, nunca comenzarás. Dios utiliza vasijas en proceso, no vasijas perfectas. Aquellas palabras me liberaron para comenzar a ministrar con mis limitaciones, para aprender mientras servía, para crecer a través de los errores y los éxitos. Descubrí que Dios frecuentemente nos enseña más a través de nuestros intentos imperfectos, pero sinceros, que a través de nuestras preparaciones teóricas perfectas. La experiencia es un maestro que ningún libro puede reemplazar. Esto me lleva a reflexionar sobre el modelo que Jesús utilizó para entrenar a sus discípulos. No los inscribió en un seminario durante 3 años antes de permitirles participar en el ministerio, los llamó a seguirlo y mientras caminaban juntos,
los envió a ministrar aun cuando su comprensión era limitada y su fe era débil. Aprendieron haciendo, fallaron, intentando, crecieron, sirviendo. La puerta que Dios abre para nosotros frecuentemente es una puerta hacia el crecimiento a través del servicio, no hacia el servicio después del crecimiento completo. Él nos invita a una aventura de fe donde la madurez se desarrolla en el camino, no antes del camino. Como Abraham, que salió de su tierra sin saber a dónde iba, nosotros somos llamados a obedecer, aun cuando no comprendamos completamente hacia dónde nos está dirigiendo el Señor. Esta dinámica de fe requiere una confianza profunda en la fidelidad de Dios. Debemos creer que Él no nos llevará donde su gracia no pueda sostenernos, que no nos dará responsabilidades sin darnos también la capacidad para cumplirlas, que sus llamados siempre vienen acompañados de sus capacitaciones. Nuestra responsabilidad es la obediencia. La responsabilidad de Él es la provisión de todo lo que necesitamos para cumplir su voluntad. Durante una conferencia en Sevilla, conocí a un matrimonio que ejemplificaba perfectamente este principio. Habían sentido el llamado de Dios a trabajar con niños huérfanos, pero no tenían recursos económicos, experiencia en cuidado infantil, ni contactos en el mundo de los servicios sociales. Según los estándares humanos, estaban completamente no calificados para el ministerio que sentían en sus corazones. Sin embargo, en lugar de esperar hasta tener todos los recursos y la preparación, dieron el primer paso de fe. Se ofrecieron como voluntarios en un hogar de niños local. Ese paso pequeño abrió una serie de puertas que jamás habían imaginado. Conocieron a otros ministerios, recibieron entrenamiento práctico, desarrollaron relaciones con trabajadores sociales y gradualmente comenzaron a comprender las necesidades reales del sistema de cuidado infantil. 5 años después, habían establecido su propio hogar para niños abandonados, habían influenciado las políticas locales de adopción y habían inspirado a docenas de otras familias a involucrarse en el cuidado de niños vulnerables. Todo comenzó con un paso de obediencia que dieron sin tener garantías de cómo resultaría todo. Pastor, me dijo el esposo, si hubiéramos esperado hasta sentirnos completamente preparados, probablemente todavía estaríamos esperando. Dios nos enseñó que Él prepara a las personas que están dispuestas a ser preparadas, no a las que esperan hasta estar preparadas. Su historia ilustra cómo la disposición puede ser más importante que la preparación cuando se trata de las puertas que Dios abre. Esta verdad me lleva a un desafío directo para cada persona que me escucha. ¿Qué paso de obediencia habéis estado posponiendo porque no os sentís completamente preparados? ¿Qué oportunidad de servicio habéis estado evitando porque teméis no estar a la altura? ¿Qué puerta abierta habéis estado ignorando porque no encaja con vuestras expectativas de cómo debería verse el ministerio? La vida cristiana no es un espectáculo donde esperamos en las gradas hasta estar listos para jugar. Es un partido donde aprendemos las reglas mientras participamos. Dios no está buscando espectadores perfeccionados, está buscando participantes dispuestos. Vuestra disponibilidad es más valiosa para Él que vuestra habilidad, vuestra disposición más importante que vuestra preparación. Permitidme contaros sobre una experiencia que me marcó profundamente durante mis primeros años de ministerio. Había sido invitado a predicar en una iglesia pequeña en un pueblo rural de México. Era mi primera oportunidad de predicar fuera de mi iglesia local y estaba terriblemente nervioso. Había preparado meticulosamente mi sermón, había memorizado cada punto, había practicado cada ilustración. Sin embargo, cuando llegué al pueblo, descubrí que la situación era completamente diferente a lo que había imaginado. En lugar de un auditorio lleno de creyentes maduros esperando una exposición teológica sofisticada, encontré un grupo pequeño de campesinos, muchos de los cuales apenas sabían leer. Mi sermón cuidadosamente preparado era completamente inapropiado para aquella audiencia. En aquel momento de pánico, sentí claramente la dirección del Espíritu Santo
En lugar de predicar mi sermón preparado, simplemente comencé a compartir mi testimonio personal de cómo había conocido a Cristo, utilizando un lenguaje sencillo y ejemplos de la vida rural que ellos podían comprender. Fue uno de los sermones más efectivos que jamás había predicado. Varias personas entregaron sus vidas a Cristo aquella noche. La lección que aprendí fue invaluable. Dios no necesita nuestra perfección, necesita nuestra disponibilidad. Cuando estamos dispuestos a ser flexibles, a ser dirigidos por su Espíritu, en lugar de ser esclavos de nuestros planes perfectos, Él puede utilizarnos de maneras que jamás habríamos imaginado. La puerta que se abrió para mí aquella noche no fue hacia la predicación perfecta, sino hacia la comunicación auténtica y efectiva del Evangelio. Esta experiencia cambió fundamentalmente mi comprensión del ministerio. Dejé de ver la preparación como un fin en sí mismo y comencé a verla como una herramienta que debe someterse a la dirección del Espíritu Santo. La preparación es importante, pero la sensibilidad espiritual es crucial. Podemos prepararnos para una oportunidad, pero encontrar que Dios nos lleva hacia una oportunidad completamente diferente en el momento preciso. Esto me lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las puertas que Dios abre. No son solo oportunidades, son invitaciones a participar en algo mucho más grande que nosotros mismos. Cuando atravesamos estas puertas, no solo cumplimos ministerios, nos convertimos en parte de la historia redentora que Dios está escribiendo en el mundo. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, se convierte en un hilo en el tapiz eterno que Él está tejiendo. Durante mis estudios sobre los avivamientos históricos, he descubierto un patrón fascinante. Los movimientos más poderosos de Dios frecuentemente comenzaron con individuos ordinarios que simplemente dijeron sí a oportunidades aparentemente pequeñas. El gran avivamiento en Gales comenzó con un joven minero que se comprometió a orar por el despertar espiritual. El avivamiento en las Hébridas comenzó con dos hermanas ancianas que decidieron interceder por su comunidad. El movimiento misionero moderno comenzó con un zapatero que sintió carga por las almas perdidas en tierras lejanas. Estos ejemplos históricos demuestran que Dios no está limitado por nuestras circunstancias aparentemente insignificantes. Él puede utilizar un minero para despertar una nación, dos ancianas para transformar una región, un zapatero para alcanzar el mundo. La puerta que Él abre para nosotros puede parecer pequeña, pero puede ser el comienzo de algo que trascienda nuestras vidas y continúe, impactando generaciones futuras. Esta perspectiva eterna debe informar nuestra respuesta a las oportunidades presentes. No estamos simplemente cumpliendo tareas, estamos participando en la misión redentora de Dios en el mundo. No estamos solo sirviendo en el presente, estamos sembrando para la eternidad. No estamos solo respondiendo a necesidades inmediatas, estamos construyendo el reino de los cielos. Hermanos queridos, quiero que comprendáis algo fundamental. La puerta que Dios ha abierto para vosotros no es accidental. Ha sido diseñada específicamente para vuestros dones únicos, vuestras experiencias particulares, vuestras pasiones específicas. Como un guante hecho a la medida para vuestra mano, esta oportunidad divina se ajusta perfectamente a quien sois y a lo que Dios quiere hacer a través de vosotros. Durante mis años de consejería pastoral, he observado que una de las fuentes más grandes de frustración espiritual es la tendencia a comparar nuestras oportunidades con las de otros creyentes. Vemos el ministerio espectacular de alguien más y comenzamos a cuestionar por qué Dios no nos ha dado oportunidades similares. Pero esta comparación revela una comprensión limitada de cómo opera el reino de Dios. El cuerpo de Cristo no funciona como una línea de ensamblaje que produce partes idénticas. Funciona como un organismo vivo donde cada órgano tiene una función específica que no puede ser duplicada por ningún otro órgano. El ojo no puede hacer el trabajo del oído y el oído no puede hacer el trabajo del corazón. Cada parte es esencial para el funcionamiento del conjunto, pero cada parte tiene una contribución única que hacer. La puerta que Dios ha abierto para vosotros es única porque vosotros sois únicos. Nadie más en toda la historia de la humanidad
tiene exactamente vuestra combinación de dones, experiencias, personalidad y circunstancias. Esto significa que hay aspectos de la obra de Dios que solo vosotros podéis cumplir. Si no respondéis a vuestra oportunidad específica, esa parte particular del plan divino quedará sin cumplir. Esta responsabilidad única puede parecer abrumadora, pero también es increíblemente liberadora. Significa que no tenéis que competir con nadie más por vuestra oportunidad ministerial. Dios ya la ha reservado específicamente para vosotros. No tenéis que demostrar que sois mejor que otros. Solo tenéis que ser fieles a lo que Él ha puesto delante de vosotros. Durante una conferencia en Madrid, conocí a una hermana que había luchado durante años con sentimientos de inadecuación ministerial. Se comparaba constantemente con otras mujeres en su iglesia que parecían tener ministerios más visibles y aparentemente más importantes. Ella trabajaba silenciosamente visitando a ancianos en un hogar geriátrico, un ministerio que consideraba poco glamoroso comparado con la enseñanza bíblica o la dirección de alabanza. Sin embargo, cuando conversé con el pastor de su iglesia, descubrí que el ministerio de esta hermana había tenido un impacto profundo que ella misma no reconocía. Varias familias habían comenzado a asistir a la iglesia después de que sus padres ancianos les contaron sobre la mujer ángel que los visitaba y oraba con ellos. Algunos de esos ancianos habían entregado sus vidas a Cristo en sus últimos días de vida y sus testimonios habían influenciado a toda la familia extendida. Hermana, le dije, usted está ministrando en uno de los campos más estratégicos del reino, el umbral entre la vida y la eternidad. Está tocando corazones que pocos otros pueden alcanzar en momentos cuando esos corazones están más abiertos a la verdad eterna. Cuando se despidió de mí, tenía una nueva comprensión del valor eterno de su ministerio aparentemente silencioso. Esta conversación me recordó las palabras de Jesús sobre la viuda que echó 2 blancas en el arca del templo. Mientras los ricos echaban grandes cantidades, nadie notaba la contribución insignificante de aquella mujer pobre, pero Jesús la señaló y declaró que había dado más que todos los demás, porque había dado de su pobreza, mientras otros daban de su abundancia. El reino de los cielos opera bajo un sistema de valores completamente diferente al del mundo. Lo que el mundo considera insignificante, Dios puede considerarlo precioso. Lo que el mundo ignora, Dios puede celebrarlo. Lo que el mundo descarta, Dios puede utilizarlo para cambiar la eternidad. La puerta que Él ha abierto para vosotros puede no impresionar a los observadores humanos, pero puede ser exactamente lo que necesita para cumplir propósitos eternos que solo Él comprende completamente. Esto me lleva a una reflexión importante sobre la naturaleza de la fidelidad cristiana. No se mide por el tamaño de nuestro ministerio, sino por la integridad de nuestro carácter. No se evalúa por el número de personas que nos aplauden, sino por la aprobación del que nos llamó. No se determina por nuestros logros visibles, sino por nuestra obediencia consistente a la voluntad divina revelada. Durante mis estudios sobre los siervos fieles de Dios a lo largo de la historia, he descubierto que muchos de los más grandes nunca recibieron reconocimiento público durante sus vidas. Fueron fieles en la oscuridad, sirvieron sin fanfarria, obedecieron sin garantías de que alguien notaría sus sacrificios, pero sus vidas tuvieron un impacto que se extendió mucho más allá de lo que jamás pudieron imaginar. Pienso en Susana Wesley, la madre de Juan y Carlos Wesley. Nunca predicó sermones públicos, nunca escribió libros teológicos famosos, nunca dirigió avivamientos masivos, pero su fidelidad en criar y formar espiritualmente a sus hijos produjo 2 de los líderes más influyentes en la historia del cristianismo. Su cocina se convirtió en el seminario donde se formaron los fundadores del metodismo, la puerta que Dios abrió para Susana. Wesley no era una plataforma pública, sino una responsabilidad privada. No era un ministerio que otros pudieran ver y celebrar, sino una inversión a largo plazo que requirió décadas de fidelidad silenciosa antes de que sus frutos fueran evidentes. Pero el impacto de su obediencia fiel
se sintió en continentes enteros y continúa influyendo al mundo siglos después de su muerte. Hermanos amados, ¿habéis considerado que la puerta que Dios ha abierto para vosotros puede requerir este tipo de fidelidad a largo plazo? Que puede no producir resultados inmediatamente visibles, pero puede estar preparando una cosecha que se manifestará en maneras y momentos que solo Él conoce. Que vuestro llamado puede ser sembrar en la oscuridad para que otros cosechen en la luz. Esta perspectiva requiere una fe madura que puede esperar en Dios sin exigir validación inmediata de nuestros esfuerzos. Requiere una confianza profunda en que Él ve lo que otros no ven, valora lo que otros no valoran y recompensa la fidelidad aunque pase desapercibida por los observadores humanos. Requiere la humildad de estar dispuestos a ser conocidos solo por Dios, si eso es lo que su plan requiere. Durante mis primeros años de ministerio, luché intensamente con este desafío. Quería ver resultados inmediatos de mis esfuerzos, necesitaba confirmación externa de que estaba haciendo una diferencia, anhelaba el reconocimiento que me asegurara que mi ministerio tenía valor, pero Dios me enseñó gradualmente que mi necesidad de validación humana era en realidad una forma sutil de orgullo espiritual que podía comprometer la pureza de mis motivaciones. Aprendí que los ministerios más poderosos frecuentemente ocurren cuando estamos completamente libres de la necesidad de impresionar a otros, cuando estamos motivados únicamente por amor a Dios y compasión por las personas, cuando estamos dispuestos a ser fieles, aun si nadie más que Él lo nota. Esta libertad interna es lo que nos permite atravesar las puertas que Él abre sin las limitaciones de nuestras agendas egocéntricas. Recuerdo vívidamente una experiencia que ilustró esta lección de manera poderosa. Durante una conferencia en Guatemala, después de predicar a una multitud de varios miles de personas, me acerqué a un hermano anciano que había estado sentado en la última fila. Su rostro irradiaba una paz y gozo que me llamaron la atención inmediatamente. Cuando le pregunté sobre su ministerio, me contó que durante 30 años había visitado a los prisioneros en la cárcel local cada sábado por la mañana. Nunca hay más de 8 o 10 hombres que asisten a mis estudios bíblicos, me dijo con una sonrisa. Pero he visto a más de 100 de ellos entregar sus vidas a Cristo a lo largo de los años. Muchos han salido de la prisión transformados y ahora están sirviendo a Dios en sus comunidades. Lo que me impactó no fue solo el fruto de su ministerio, sino su actitud de contentamiento, total con la oportunidad que Dios le había dado. No envidiaba los ministerios más visibles, no se quejaba de la falta de reconocimiento, no cuestionaba por qué Dios no le había dado una plataforma más grande. Había encontrado su puerta y la había atravesado con fidelidad absoluta durante 3 décadas. Pastor, me dijo antes de despedirse, he descubierto que la felicidad no viene de tener el ministerio que queremos, sino de querer el ministerio que tenemos. Aquellas palabras se grabaron en mi corazón como un hierro candente. Encerraban una sabiduría espiritual que muchos líderes cristianos luchan por entender durante toda su carrera ministerial. La puerta que Dios ha abierto para vosotros puede no ser la que habríais escogido, pero es exactamente la que necesitáis para convertiros en las personas que Él quiere que seáis. Su propósito no es solo utilizar vuestros ministerios para bendecir a otros, es también utilizar vuestros ministerios para formaros a vosotros. Cada acto de servicio, cada momento de obediencia, cada decisión de fidelidad no solo impacta al mundo exterior, también esculpe vuestro carácter interior. Durante mis estudios sobre la formación espiritual, he descubierto que Dios frecuentemente nos da oportunidades de ministerio que requieren precisamente las cualidades de carácter que más necesitamos desarrollar. Si necesitamos crecer en paciencia, puede darnos un ministerio que requiera trabajo a largo plazo con progreso lento. Si necesitamos desarrollar humildad, puede colocarnos en situaciones donde debemos servir sin reconocimiento. Si necesitamos fortalecer nuestra fe, puede llamarnos a ministerios que requieren dependencia total en su provisión. Esta dinámica transforma completamente nuestra perspectiva sobre las dificultades ministeriales.
En lugar de ver los desafíos como obstáculos a nuestro éxito, comenzamos a verlos como oportunidades para nuestro crecimiento. En lugar de resistir las circunstancias que nos estiran más allá de nuestras zonas de comodidad, las abrazamos como herramientas divinas de formación. En lugar de buscar ministerios fáciles, valoramos aquellos que nos obligan a depender más profundamente de la gracia de Dios. Esto me lleva a un principio fundamental que he observado a lo largo de décadas de ministerio. Las puertas más valiosas que Dios abre frecuentemente son también las más desafiantes de atravesar. Requieren niveles de fe que jamás habíamos ejercido, demandan sacrificios que jamás habíamos contemplado, nos llevan a territorios emocionales y espirituales que jamás habíamos explorado. Pero es precisamente en estos territorios desconocidos donde ocurren los milagros más poderosos, donde experimentamos las provisiones más extraordinarias de Dios, donde descubrimos capacidades que jamás supimos que poseíamos. Como el músculo que se fortalece solo cuando es sometido a resistencia, nuestra fe se desarrolla únicamente cuando es ejercitada más, allá de sus límites previos. Durante una conferencia en Colombia, conocí a un matrimonio misionero que ejemplificaba perfectamente este principio. Habían sentido el llamado de trabajar con comunidades indígenas en la selva amazónica, pero cuando llegaron al campo misionero, descubrieron que la realidad era mucho más difícil que cualquier cosa que habían imaginado. Las condiciones de vida eran brutales, las barreras culturales parecían insuperables, las dificultades de comunicación eran enormes. Durante sus primeros 2 años, estuvieron tentados múltiples veces de abandonar y regresar a la comodidad de su país natal. Se preguntaban si habían malinterpretado la dirección de Dios, si estaban perdiendo su tiempo en una misión imposible, pero en lugar de rendirse, decidieron perseverar y confiar en que Dios los había llevado allí por razones que aún no comprendían completamente. 15 años después, habían establecido iglesias prósperas en 5 comunidades diferentes, habían traducido el Nuevo Testamento a 2 idiomas indígenas y habían entrenado a líderes nativos que estaban extendiendo el Evangelio a regiones que ningún misionero extranjero podría alcanzar. Pero lo que más me impresionó fue su testimonio sobre cómo aquella experiencia los había transformado personalmente. Pastor, me dijo la esposa, cuando llegamos aquí éramos cristianos sinceros pero superficiales. Las dificultades de este lugar nos obligaron a desarrollar una dependencia de Dios que jamás habríamos alcanzado en circunstancias cómodas. Descubrimos que Él es fiel de maneras que nunca habríamos conocido si no hubiéramos estado en situaciones donde nuestra supervivencia dependía completamente de su provisión. Su historia ilustra una verdad profunda. Las puertas más valiosas que Dios abre frecuentemente nos llevan hacia experiencias que nos transforman tanto como transforman a aquellos a quienes servimos. El ministerio no es solo algo que hacemos para otros, es también algo que Dios hace en nosotros mientras servimos a otros. Somos simultáneamente instrumentos y beneficiarios de la gracia que fluye a través de nuestras vidas. Esta perspectiva dual libera una presión tremenda que muchos siervos de Dios sienten. No tenemos que ser perfectos antes de poder ser útiles. Podemos crecer hacia la perfección mientras somos utilizados. No tenemos que tener todas las respuestas antes de poder ayudar a otros. Podemos aprender las respuestas mientras caminamos junto a aquellos que servimos. No tenemos que estar completamente maduros antes de poder influir en otros. Podemos madurar en el proceso de influir. Hermanos queridos, quiero que comprendáis algo crucial. La puerta que Dios ha abierto para vosotros no es solo una oportunidad de dar, es también una oportunidad de recibir. No es solo una chance de bendecir a otros, es también una invitación a ser bendecidos de maneras que jamás habríais experimentado de otra manera. No es solo un llamado a servir, es también una promesa de ser transformados en el proceso de servicio. Durante mis años de ministerio, algunas de mis experiencias más ricas y transformadoras han ocurrido no cuando estaba predicando desde plataformas elevadas
sino cuando estaba sirviendo en situaciones humildes donde pensaba que solo estaba dando, pero descubrí que estaba recibiendo mucho más de lo que ofrecía. Recuerdo particularmente un tiempo que pasé visitando regularmente a un hermano que estaba muriendo de cáncer. Inicialmente fui a su hogar pensando que mi papel era consolarlo, animarlo, ofrecerle esperanza en sus momentos finales, pero semana tras semana descubrí que él me estaba enseñando lecciones sobre la fe, la paz y la perspectiva eterna que ningún libro de teología jamás me había enseñado. Su confianza tranquila en la bondad de Dios, incluso mientras su cuerpo se deterioraba, me mostró dimensiones de la fe madura que yo había estudiado intelectualmente, pero nunca había presenciado personalmente. Cuando finalmente partió a la presencia del Señor, yo era una persona diferente. Mi comprensión de la soberanía divina había sido profundizada. Mi apreciación por la brevedad de la vida había sido agudizada. Mi confianza en las promesas eternas había sido fortalecida. Había ido a dar, pero había recibido un tesoro de sabiduría espiritual que continuó enriqueciendo mi ministerio durante décadas posteriores. Esta experiencia me enseñó que las puertas que Dios abre frecuentemente funcionan en ambas direcciones. Mientras avanzamos hacia las oportunidades que Él nos presenta, simultáneamente se abren oportunidades para que su gracia y sabiduría fluyan hacia nosotros de maneras inesperadas. El proceso de servir a otros se convierte en el contexto donde recibimos algunas de las bendiciones más profundas de nuestra experiencia cristiana. Esto significa que cuando dudamos si estamos calificados para la oportunidad que Dios ha puesto delante de nosotros, estamos haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es si estamos calificados, sino si estamos dispuestos a ser calificados en el proceso de servir. La pregunta no es si tenemos todo lo que necesitamos, sino si confiamos en que Él nos dará todo lo que necesitamos cuando lo necesitemos. La pregunta no es si podemos manejar la responsabilidad, sino si estamos dispuestos a depender de Él para manejarla. Durante una conferencia en Panamá, tuve una conversación reveladora con un joven pastor que había sido llamado a dirigir una iglesia en una comunidad muy pobre. Se sentía abrumado por los desafíos que enfrentaba: falta de recursos económicos, necesidades sociales enormes, problemas comunitarios complejos que iban mucho más allá de su experiencia previa. Pastor Alducin me dijo: siento que estoy en una situación completamente fuera de mi liga. Los problemas son tan grandes y mis recursos tan limitados que no sé por dónde empezar. Le respondí con una pregunta: ¿crees que Dios sabía cuáles eran las condiciones de esa comunidad cuando te llamó a servirla? Por supuesto, respondió. Entonces continué: Él no te está pidiendo que resuelvas todos los problemas con tus propios recursos. Te está pidiendo que seas fiel con lo que tienes mientras confías en Él para lo que no tienes. Aquella conversación cambió su perspectiva completamente. En lugar de sentirse abrumado por la enormidad de los desafíos, comenzó a enfocarse en los pasos específicos de obediencia que podía dar cada día. En lugar de preocuparse por los recursos que no tenía, comenzó a ser fiel con los recursos que sí tenía. En lugar de tratar de planificar soluciones para todos los problemas, comenzó a buscar la dirección de Dios para las decisiones inmediatas. 2 años después, me escribió una carta contándome sobre las transformaciones extraordinarias que habían ocurrido en su comunidad. No porque él hubiera resuelto todos los problemas, sino porque su fidelidad había traído la bendición de Dios de maneras que jamás hubiera podido orquestar por sí mismo. Otros ministerios se habían unido a la obra, recursos habían aparecido de fuentes inesperadas, líderes locales se habían levantado para asumir responsabilidades y la iglesia se había convertido en un centro de esperanza y transformación para toda la región. Lo más extraordinario, escribió, no es lo que ha cambiado en la comunidad, sino lo que ha cambiado en mí. He aprendido a depender de Dios de maneras que jamás había experimentado. He visto provisiones milagrosas que jamás habría presenciado en circunstancias más cómodas. He desarrollado una fe que jamás habría alcanzado sin estos desafíos que inicialmente me aterrorizaron. Su testimonio ilustra perfectamente cómo las puertas más intimidantes que Dios abre
pueden convertirse en las más transformadoras, tanto para nosotros como para aquellos a quienes servimos. Los desafíos que inicialmente nos asustan pueden ser precisamente las experiencias que necesitamos para desarrollar el carácter y la fe que Dios quiere forjar en nosotros. Esto me lleva a una reflexión importante sobre la naturaleza del temor en relación con las oportunidades divinas. El temor no es necesariamente una señal de que estamos fuera de la voluntad de Dios. Puede ser evidencia de que estamos exactamente donde Él quiere que estemos. Los grandes hombres y mujeres de fe en las Escrituras frecuentemente sintieron temor cuando Dios los llamó a responsabilidades que trascendían sus capacidades humanas. Moisés temía que no era elocuente suficiente para confrontar a Faraón. Gedeón temía que era demasiado débil para liberar a Israel. David temía enfrentar a Goliat sin armadura tradicional. Esther temía acercarse al rey sin ser invitada. Pero en cada caso, Dios no eliminó el desafío para acomodar su temor. Les dio gracia para superar el temor y cumplir el desafío. La diferencia entre el temor que paraliza y el temor que motiva está en nuestra respuesta. El temor puede ser una invitación a depender más profundamente de Dios, o puede ser una excusa para evitar la obediencia. El mismo sentimiento puede llevarnos hacia la fe o hacia la incredulidad, dependiendo de cómo decidamos interpretarlo y responder a él. Durante mis primeras experiencias de predicación internacional, recuerdo vívidamente el terror que sentía antes de cada conferencia. Predicar en idiomas extranjeros, enfrentar audiencias de miles de personas, abordar temas teológicos complejos. Todo ello me producía una ansiedad que frecuentemente me quitaba el sueño la noche anterior. Pero aprendí que aquel temor podía ser mi aliado en lugar de mi enemigo si lo interpretaba correctamente. El temor me mantenía humilde, me obligaba a depender de la oración, me recordaba que necesitaba la unción del Espíritu Santo para ser efectivo. Cuando comencé a ver mi temor como una invitación a buscar más intensamente la presencia de Dios, se convirtió en una herramienta espiritual valiosa en lugar de un obstáculo paralizante. Hermanos amados, si estáis experimentando temor en relación con una oportunidad que creéis que puede ser de Dios, no interpretéis automáticamente ese temor como evidencia de que estáis fuera de su voluntad. Puede ser evidencia de que estáis exactamente en el centro de su voluntad, enfrentando un desafío que requiere más fe de la que jamás habéis ejercido. El temor puede ser la señal de que estáis a punto de crecer espiritualmente de maneras que jamás habríais crecido en vuestra zona de comodidad. La clave está en llevar ese temor a Dios en oración, buscando su confirmación y su paz, en lugar de permitir que el temor tome las decisiones por vosotros. Frecuentemente descubriréis que cuando oráis específicamente sobre vuestros temores, Dios os da tanto la confirmación de su voluntad como la gracia para obedecerla, incluso si el temor no desaparece completamente. Durante una conferencia en Chile, conocí a una hermana cuya historia ilustra perfectamente este principio. Había sentido el llamado de Dios a dejar su trabajo como contadora para establecer un ministerio de rehabilitación para mujeres que salían de la prostitución. La idea la aterrorizaba porque no tenía experiencia en trabajo social, no conocía nada sobre rehabilitación, y abandonar su carrera estable significaba renunciar a la seguridad económica. Durante meses luchó con el temor, preguntándose si realmente había escuchado de Dios o si sus emociones la estaban engañando. Pero en lugar de permitir que el temor tomara la decisión final, decidió buscar confirmación a través de oración intensiva, consejo pastoral y señales providenciales. Gradualmente, a través de este proceso, comenzó a recibir confirmaciones que la convencieron de que efectivamente había escuchado la voz de Dios. El prime lentencios de contrente temor no desapareció cuando tomó la decisión de obedecer, pero ya no era el factor controlador en su proceso de decisión. Se había convertido simplemente en una emoción que acompañaba su paso de fe, no en el dictador que determinaba sus acciones. 5 años después, había establecido uno de los ministerios de rehabilitación más exitosos del país, habiendo ayudado a cientos de mujeres a encontrar libertad y propósito en Cristo.
Pastor, me dijo, el temor jamás desapareció completamente, pero aprendí que la presencia de temor no significa la ausencia de fe. Significa que la fe está siendo ejercitada en un nivel que requiere dependencia total en Dios. Ahora entiendo que algunos de los ministerios más poderosos nacen precisamente en los lugares donde nuestros temores nos obligan a confiar completamente en la provisión divina. Su testimonio me recordó una verdad fundamental. La fe no es la ausencia de temor, es la acción obediente a pesar del temor. La valentía no significa que no sintamos miedo, significa que hacemos lo correcto aun cuando tenemos miedo. La confianza en Dios no elimina todas nuestras ansiedades humanas, nos da la gracia para obedecer aun cuando esas ansiedades están presentes. Esta comprensión libera a muchos creyentes que han estado esperando hasta sentirse completamente confiados antes de responder a las oportunidades que Dios ha puesto delante de ellos. Si esperamos hasta que todo temor desaparezca, puede que jamás demos ningún paso significativo de fe. Dios frecuentemente nos llama a actuar mientras aún sentimos incertidumbre, porque es en esos momentos de vulnerabilidad cuando nuestra dependencia de Él es más pura y completa. Durante mis estudios sobre la fe bíblica, he observado que los actos de fe más poderosos registrados en las Escrituras frecuentemente ocurrieron cuando las personas obedecieron a Dios a pesar de circunstancias que habrían justificado el temor. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Los israelitas marcharon alrededor de Jericó sin garantías de que los muros caerían. Pedro caminó sobre las aguas sin certeza de que Jesús lo sostendría. En cada caso, la obediencia precedió a la confirmación total. La acción de fe ocurrió antes de que todas las dudas fueran resueltas. El paso hacia lo desconocido se dio mientras aún había preguntas sin respuesta. Pero fue precisamente en ese contexto de incertidumbre que Dios demostró su fidelidad de maneras que fortalecieron la fe para desafíos futuros. La puerta que Dios ha abierto para vosotros puede requerir este tipo de fe que actúa antes de tener todas las respuestas, que obedece antes de comprender completamente, que confía antes de ver evidencia total. Pero es precisamente este tipo de fe la que libera el poder de Dios en maneras extraordinarias y produce testimonios que glorifican su nombre y fortalecen la fe de otros creyentes. Hermanos queridos, mientras nos acercamos al final de esta reflexión extensa, quiero desafiaros con una pregunta fundamental. ¿Estáis dispuestos a atravesar la puerta que Dios ha abierto para vosotros, aun si requiere más fe de la que jamás habéis ejercido? ¿Estáis listos para confiar en su fidelidad, aun cuando no podáis ver el camino completo que está delante de vosotros? ¿Podéis dar el primer paso de obediencia aun si no entendéis completamente hacia dónde os está dirigiendo? Durante todas estas horas que hemos pasado juntos explorando este tema, hemos descubierto que las puertas que Dios abre frecuentemente son muy diferentes a lo que esperamos. Pueden estar disfrazadas como responsabilidades ordinarias en lugar de oportunidades extraordinarias. Pueden requerir fidelidad a largo plazo en lugar de resultados inmediatos. Pueden llevarnos a través de valles antes de alcanzar montañas. Pueden demandarnos que crezcamos en el proceso de servir en lugar de estar completamente preparados antes de comenzar. Pero hemos visto también que estas puertas, por desafiantes que puedan ser, nos llevan hacia experiencias de la gracia de Dios que jamás habríamos conocido en circunstancias cómodas. Nos conectan con propósitos eternos que trascienden nuestras vidas individuales. Nos transforman en las personas que Dios siempre tuvo la intención de que fuéramos y nos posicionan para impactar el mundo de maneras que solo son posibles cuando estamos funcionando en el centro de la voluntad divina. La historia que hemos explorado del hermano taxista que convirtió su vehículo en una capilla móvil, la mujer abogada que llevó principios del reino a su práctica legal, el joven pastor que aprendió a confiar en Dios en medio de desafíos abrumadores, el matrimonio que transformó su pérdida personal en un ministerio de consolación. Todas estas historias ilustran la misma verdad fundamental. Dios está constantemente abriendo puertas
para aquellos que están dispuestos a verlas y atravesarlas con fe. Vuestra puerta puede no parecerse a ninguna de estas historias que hemos compartido, puede ser única en maneras que solo vosotros y Dios comprendéis completamente. Puede involucrar aspectos de vuestras vidas que jamás habríais considerado significativos espiritualmente. Puede requerir que utilicéis dones que habéis subestimado o experiencias que habéis considerado irrelevantes para el reino de Dios, pero os aseguro, basado en décadas de observación pastoral y estudio bíblico, que esa puerta existe. Dios la ha preparado específicamente para vosotros, teniendo en cuenta vuestra personalidad única, vuestras circunstancias particulares, vuestros dones específicos y su plan eterno para vuestra vida. No es casualidad que estéis donde estáis, que conozcáis a las personas que conocéis, que tengáis las oportunidades que tenéis. El desafío ahora es desarrollar los ojos espirituales para ver esa puerta, el valor para atravesarla y la fe para confiar en que Dios os sostendrá y os utilizará de maneras que honren su nombre y avancen su reino. Esto requiere una decisión consciente de valorar sus propósitos por encima de vuestra comodidad, su gloria por encima de vuestra seguridad, su reino por encima de vuestros planes personales. Durante mis años finales de ministerio activo, he llegado a comprender que una de las tragedias más grandes en la experiencia cristiana es cuando los creyentes llegan al final de sus vidas habiendo vivido siempre en la periferia del propósito de Dios para ellos, habiendo sido salvos y destinados para la gloria eterna, pero habiendo perdido la oportunidad de experimentar la plenitud de lo que Dios quería hacer a través de sus vidas mientras estaban en esta tierra. No permitáis que esta sea vuestra historia. No os conforméis con una experiencia cristiana que sea meramente segura cuando Dios os ha llamado a una aventura de fe que puede transformar no solo vuestras propias vidas, sino las vidas de incontables otras personas que Él quiere tocar a través de vosotros. La puerta está abierta. Puede que hayáis estado mirándola sin reconocerla, caminando junto a ella sin verla, orando por oportunidades mientras ignoráis la que ya está disponible para vosotros. Pero ahora que habéis sido desafiados a buscarla con nuevos ojos, ya no tenéis la excusa de la ignorancia. Vuestra respuesta a esta invitación divina determinará no solo el impacto que tendréis en el mundo, sino también la profundidad de vuestra experiencia personal con la fidelidad de Dios. Aquellos que responden con fe a las oportunidades que Él abre descubren dimensiones de su carácter y poder que permanecen ocultas para aquellos que escogen la seguridad de la desobediencia. El tiempo es corto, hermanos queridos. Las oportunidades que Dios presenta no permanecen abiertas indefinidamente. Como el maná en el desierto, deben ser recogidas cuando están frescas o se pierden para siempre. La puerta que está abierta para vosotros hoy puede no estar disponible mañana si no respondéis con la urgencia santa que merece. Por lo tanto, mi desafío final para vosotros es este. Termined este mensaje no solo como oyentes, sino como personas de acción. Identificad la puerta específica que Dios ha abierto para vosotros. Puede ser una relación que necesita vuestra inversión espiritual, una oportunidad de servicio que habéis estado evitando, una responsabilidad que habéis estado minimizando o un paso de fe que habéis estado posponiendo. Una vez que hayáis identificado esa puerta, comprometeréis esta misma semana a tomar el primer paso concreto para atravesarla. No esperéis hasta sentiros completamente preparados. No posterguéis hasta tener todas las respuestas. No demoréis hasta que todas las circunstancias sean perfectas. Dad el primer paso de fe que está disponible para vosotros ahora mismo y confiad en que Dios os guiará paso a paso hacia el cumplimiento completo de su propósito para vuestras vidas. Además, os desafío a que compartáis esta enseñanza con otros creyentes en vuestras vidas. Hablad con vuestros hermanos en la fe sobre las puertas que Dios puede haber abierto para ellos. Orad juntos por sabiduría para reconocer y valor para atravesar las oportunidades divinas. Convertíos en fuentes de ánimo mutuo,
mientras buscáis vivir en el centro de la voluntad de Dios. Finalmente, haced de este tema un asunto de oración continua. Pedid al Señor que mantenga vuestros ojos espirituales abiertos para ver las puertas que Él continúe abriendo en el futuro. Orad por gracia para ser fieles en las oportunidades presentes mientras os preparáis para las responsabilidades futuras que Él pueda tener para vosotros. Recordad siempre que servís a un Dios que se deleita en utilizar personas ordinarias para propósitos extraordinarios. Vuestra disponibilidad es más valiosa para Él que vuestra habilidad. Vuestra disposición es más importante que vuestra preparación. Vuestro sí obediente libera su poder para hacer cosas a través de vosotros que jamás podríais lograr por vuestros propios esfuerzos. La puerta que Dios abrió para vosotros os está esperando. Es específica, es personal, es significativa y es urgente. No permitáis que otro día pase sin tomar pasos concretos hacia el cumplimiento del propósito eterno que Él tiene para vuestras vidas. Que el Señor os bendiga mientras respondéis con fe a su invitación. Que experimentéis la satisfacción profunda que viene de vivir en perfecta armonía con su voluntad. Y que vuestras vidas sean testimonios poderosos de lo que Él puede hacer a través de aquellos que están dispuestos a atravesar las puertas que su amor ha abierto. Compartid este mensaje en los comentarios con vuestros familiares y amigos en la fe. Decidme cómo Dios está hablando a vuestros corazones sobre las puertas específicas que Él ha abierto para vosotros. Y recordad que vuestra obediencia a la revelación que habéis recibido hoy puede ser el catalizador para bendiciones que se extienden mucho más allá de lo que podéis imaginar. Cristo viene pronto, hermanos queridos. Que nos encuentre siendo fieles mayordomos de las oportunidades que ha puesto en nuestras manos. Que nos haya atravesando las puertas que ha abierto para nosotros con fe inquebrantable y amor sincero. Y que nuestras vidas sean cartas abiertas que otros puedan leer para aprender sobre la fidelidad y el poder de nuestro Dios maravilloso. La puerta está abierta, el momento es ahora, la decisión es vuestra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo os acompañen mientras caminéis hacia el destino glorioso que Él ha preparado para vosotros.